Teníamos un problema, no podíamos activar nada, no sé qué pasó. Hola chicos, buenos días. Poquito. Igual yo ya sabía que iba a haber pocos. Y más en esta época que están a pleno rindiendo, que ya empezaron con las rendidas. Ujú. Así que bueno. Pero bueno, estamos acá los mejores. Así que vamos para adelante. Allá, ¿eh? Sí, ahora a registro. Vamos a hacer el registro. ¿Eh? El plus. Todos con plus. Chicos, allá del otro lado, ¿escuchan? Sí, se escucha. Bueno, estábamos complicados con la llamada. No podíamos ingresar. Ahora ya estamos. Yo creo que uso este, ¿no? Me parece. Me parece que voy pasando con este acá. Ah, está como clarito, pero no sé, ¿se ve así normal? No sé. Como que lo veo más claro. O este se ve tan incandescente que a comparación de aquel se ve más opaco. Bueno, chicos, llegamos a la última unidad. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hoy vemos la unidad número 10, que es evaluación en pediatría. No es que nosotros vamos a salir acá haciendo unos estimuladores tempranos, porque eso sabemos que está en la especialidad y ustedes en años, digamos que a continuación, también tienen una materia que van a profundizar todo esto que nosotros vemos acá. Lo que vamos a ver desde esta materia es, nos contactamos con un chiquito, tenemos un bebé y qué es lo que nosotros vamos a evaluar y prestarle atención. Después, si no nos dedicamos a atender a chiquitos, obviamente comentarle primero y principal a los papás y bueno, y ellos verán qué es lo que tienen que hacer. O sea, generalmente te preguntan qué es lo que vos me recomendás o a dónde ir. Y bueno, nosotros podemos ser con esta observación, palpación que uno haga, ya de verlos al bebé, ya vamos a poder darnos cuenta. Como yo siempre digo, tenemos que tener bastante claro todo lo que es normal, entonces de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta cuando es patológico. Y en el caso de los bebés te das cuenta enseguida que hay algo raro. Entonces, pero para eso por lo menos lo básico, que es lo que nosotros nos va a servir como herramienta para tener dentro de nuestra vida cotidiana en el consultorio, nos va a servir, ¿sí? Para poder trabajar y ya les digo, el que quiera profundizar está la especialidad. Bueno, arrancamos con esta parte última. Si bien ahí dice las condiciones que uno tiene que tener cuando vamos a trabajar con un chiquito, son las mismas condiciones que nosotros tenemos para todos los pacientes. Lo que pasa que, bueno, acá particularmente tenemos que tener otras cuestiones, como por ejemplo, el no haber comido enseguida de que se le va a hacer alguna manipulación o evaluación. Cuando va a llegar el chiquito la primera vez, se le trata de decir, se van a hacer, generalmente nosotros nos caen bebés, más que nada, ¿de qué piensan ustedes que puede llegar a caernos a un kinesiólogo? Con respiratorio, exactamente, respiratorio. Entonces ahí nos llegan bebés desde neonatos, o sea que son chiquititos de días, y bueno, más grandecitos también. Entonces, no tuvimos la sesión todavía, pero cuando va a pedirnos la sesión ya le decimos, traten de no darle de comer, o sea, que no esté
rebasado de leche, pero tampoco que esté muerto de hambre porque no vamos a poder trabajar. Entonces ahí como que vos le dan un poquito, pero que no esté lleno. ¿Por qué? Porque va a vomitar, lo más probable. Eso número uno. Y después, el tema de las condiciones del ambiente, como tenemos para todos los pacientes, para ellos también, ¿no? Siempre un ambiente agradable, nuestras manos que no estén tan frías cuando vamos a hacer manipulaciones en chiquitos. Bueno, luz suave, temperatura adecuada, más que luz suave, en realidad tiene que ser una luz óptima donde nosotros podamos estar haciendo nuestro trabajo. Y bueno, y nada más. Los manipuleos van a ser suaves y lentos. Pero bueno, todo acorde a la pequeñez. A ver, se ve que o no anda este. Ah, está apagado. Estaba apagado. A ver ahí. Sí, voy a tener que. Ahí nomás. Porque lo toqué, prendí acá, pero no anda este. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando vamos a hacer una manipulación con un chico? Primero y principal, tener presente esto, que los cambios de la función motora en el primer año de vida van a ir siempre paralelos o siempre vamos a ir controlando todo lo que sea la maduración del sistema nervioso. Cada avance que ellos tengan, cada valoración muscular o cada reflejo que nosotros evaluamos, en realidad, en cierta manera, lo que nosotros estamos viendo es cómo está de maduro el sistema nervioso central de ese chiquito. Y eso va a estar determinado de qué? Modelos genéticos del desarrollo, o sea, la gestación, siempre cuando se va a hacer estimulación temprana, siempre se pregunta los meses de gestación de ese bebé, cuánto estuvo en la panza, cómo fue, todas las condiciones que uno, todo lo que debemos saber de cómo, todo lo que concierne al embarazo de ese chiquito. ¿Para qué? Y para tener más información en el momento cuando vayamos a trabajar. La estimulación del medio ambiente, no solamente de la persona que lo habla, sino cómo es el medio ambiente familiar con ese bebé, integridad funcional del recién nacido y la interacción con el medio, que eso también tiene que ver mucho con el medio ambiente. No va a ser lo mismo aquel chiquito que nosotros lo ponemos, por decir, en las sillitas, ¿no? En las butaquitas, y lo dejas solo capaz y le prendes la tele y que mire los colores, o por decirle, o aquel otro que se entretiene capaz con algo que o le abrís una ventana o a pasar y hablarlo. Pues yo no me imagino, ¿no? De dejarlo así y no hablarle, nada, no sé. Pero bueno, hay ambientes familiares de que no es así. Entonces, si ese chiquito no tiene estímulos, entonces él le está faltando algo para poder relacionarse. La evaluación que a veces uno haga de un reflejo de algo, en realidad también, en cierta manera, estamos motivándolo o tratando de ver cómo yo puedo estimular a ese chiquito activándole un reflejo o haciéndole un reflejo. Y estamos viendo también la maduración, vamos viendo. Después ya van a ver que todos los reflejos tienen. Los arcaicos vienen en el nacimiento, incluso ya empiezan a formarse en la vida intrauterina. Cuando nacen con esos reflejos y después tienen un tiempo en realidad más cortito, pero ¿por qué? Porque empezaron en la vida intrauterina y continúan un poquitito más, ¿no? Y bueno, toda esa estimulación que uno le haga, eso es como activación del sistema nervioso. Pues si ay, lo dejas ahí quietito. No, si nosotros sabemos y conocemos y tenemos un bebé cerca, hacerle todos los reflejos. Eso hace que ellos se estimulen, ¿sí? Así que, y está bueno porque ahí lo tenemos a flor de piel. Yo siempre digo,
Esta parte por ahí es difícil de encontrar una mamá que venga y nos preste un bebé y poder analizar o hacer los reflejos. Así que ahí tenemos que aprovechar los bebitos de las amigas, los bebitos de la familia, algún chiquitito tenemos que agarrar, lo que se pueda, siempre externo, ¿no? Mientras uno está estudiando, que sea externo, en lo posible, a veces no se puede. Bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En general vamos a hacer esto, una movilidad pasiva y una movilidad activa. Eso es lo que vamos a hacer de la parte nuestra kinésica. De la movilidad pasiva van a ser todas maniobras que estén vinculadas a las cualidades del músculo. ¿Cómo va a estar el músculo? Como por ejemplo, pasividad, consistencia, extensibilidad. Todo relacionado a cómo esté el tono muscular. Y la movilidad activa, que sería el tono activo o postural. Y ahí tenemos la movilidad espontánea, los reflejos, que son reacciones simples, rápidas, o sea, a nivel medular, y las reacciones, que estas son respuestas de mayor complejidad, que son respuestas, en realidad, se necesita de la conciencia para poder hacer esta parte. Todo lo que es procesamiento del sistema nervioso superior. Ahora ya vamos a detallar cada una. Dentro de lo que es la movilidad pasiva, nosotros dijimos pasividad. ¿Qué quiere decir pasividad? Es eso, nosotros vamos a imprimirle al chiquito un movimiento de manera pasiva, le vamos a agarrar el bracito, se lo vamos a estirar despacio, vieron que decía con movimientos lentos, suaves, todo tiene que ser de esa manera, y vemos hasta dónde llega. Entonces pruebo un brazo, después voy a probar el otro brazo, como para hacer, siempre vamos a ir comparando simétricamente un lado y el otro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Eso, justamente, cuando vos estirás, estamos viendo si ese bracito está más acortado, por ahí nos va a costar, depende, cuanto más chiquitos sean, mayor el patrón flexor que van a traer. Entonces va a costar un poco más, pero va a ceder y nos va a dejar, pero nos va a poner cierta resistencia al principio. Extensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es la respuesta de los músculos cuando realizamos el movimiento de llevarlo a su máximo rango de movimiento? Entonces lo llevamos, el otro sería movemos y nosotros vemos si hay acortamiento, si está bien, empezamos a ver si hay como tensión muscular. Eso es lo que vamos a ver en la extensibilidad, en la pasividad. Y en la extensibilidad lo que vamos a ver es ¿cómo reacciona si yo lo llevo al punto opuesto de estirarlo? ¿Cómo reacciona ese chiquito? Y la consistencia, como bien lo dice la palabra, es la palpación que nosotros vamos a hacer en ese cuerpito, ¿sí? Vamos a ver cómo está el tono muscular. Sabemos que hay relieves de las masas musculares que son normales, entonces nosotros tenemos que ver que ahí tenga ese relieve normal, o en el caso de los tendones, cuando nosotros estiramos, ¿dónde tenemos que ver esa parte tendinosa? Eso tiene que ser todo normal. Y después tenemos todo lo que es la movilidad activa, que la movilidad activa, ¿a qué se refiere? Tenemos el bebé acostado en la camilla y observamos. Nosotros vemos un bebé normal, no es que queda así quietito y no hace nada, o queda en el patrón flexor y no hace nada. Mueve un piecito, mueve la manito, entonces esa es la motilidad espontánea. Vemos los movimientos que tiene, cómo son, eso es lo que vamos a hacer. Reflejos. Vamos a evaluar reflejos y reacciones. Los reflejos son respuestas involuntarias, no conscientes, que aparecen frente a un estímulo determinado, de manera automática, invariable, frente a ese estímulo. Requieren de un receptor donde es captada la información para ser codificada y transformada en el estímulo eléctrico,
que viaja por vía nerviosa aferente hasta llegar al centro neurológico donde será procesada. Eso es lo que viene a ser un reflejo. Nosotros hacemos un estímulo y vamos a observar o vamos a ver una respuesta. Estos reflejos pueden ser profundos o musculares, como por ejemplo el bicipital, el tricipital, rotuliano, aquileo, esos son los profundos, y superficiales corneal, abdominal, cremasteriano, anal. ¿Sí? ¿Saben evaluar esos? Bicipital, ubicamos en ángulo recto y bueno, apoyamos nuestro pulgar y es golpear, ¿no? Y bueno, tiene que hacer el movimiento de la flexión en el caso del bicipital. Tricipital lo mismo. Rotuliano también, aquileo, corneal, le pasas algo y enseguida, ¿no? Va a ser el estímulo de cerrar el ojo, claro. Vos pasás un hisopo ahí cerquita y automáticamente lo vamos a cerrar, ¿no? Ese es el reflejo. Abdominal es cuando se le hace lateralmente al ombligo, estando la persona relajada, y va a ser como un movimiento hacia donde uno está haciendo el estímulo. El cremasteriano es en el borde interno, en el hombre, sube y baja, ¿sí? Y va a haber un movimiento del músculo cremaster, que en realidad va a ser un movimiento de un testículo, ¿sí? Y bueno, anal. También uno aproxima y bueno, enseguida se activa el reflejo de cerrar. Esos son algunos ejemplos de los reflejos como para que nosotros tengamos presente los. Y después tenemos lo que son las reacciones, que la reacción en realidad es un reflejo también, pero la diferencia es que la respuesta va a ser de mayor complejidad, son conductas motrices de protección o de defensa. Uno de los ejemplos, que después ya lo vamos a ver, es el reflejo tónico cervical asimétrico, que es el conocido como el esgrimista. ¿Qué son las reacciones? Son respuestas más complejas que implican la participación consciente y la integración de información sensorial, motora y cognitiva, integradas a un nivel más alto del sistema nervioso central. Necesitan que el cerebro procese esa información. Por eso las reacciones generalmente se van dando a medida de que ya el bebé va teniendo, no va pasando más meses, salvo, bueno, muy poquitas, pero si no, generalmente se necesita más de una activación del sistema nervioso, entonces no es tan arcaico, que ya lo traen de la panza. Bueno, los reflejos arcaicos o primitivos acá, ¿qué son? Conjunto de reacciones involuntarias mediadas por el tronco cerebral que se desarrollan en la vida fetal y que están presentes al nacer, configuradas como patrones más o menos complejos de movimiento. Si nosotros después vemos, todos estos reflejos arcaicos en realidad están dados. ¿Por qué? Porque en los primeros meses de vida, el chiquito por sí solo no lo puede hacer si no es por un movimiento reflejo. Pero a su vez eso es lo que le da puntapié a que pueda. Por ejemplo, si nosotros, ellos al principio, cuando nacen, lo primero que hace un bebé, agarra y le pone el dedito en la mano. Y te agarra el dedo. ¡Ay, qué inteligente! Re vivo, me agarró el dedo. Y yo se lo tironeo y más me agarra. Y claro, porque es un reflejo. Ese reflejo lo trae el bebé. No es que te lo está haciendo porque te reconoció que fuiste la madrina o que vas a ser, que sos el papá. No me digas que vos pensaste que te manotearon el dedo. No, después si lo hace a los 4 meses, a los 5 meses, ponete chocha, ¿sí? Porque ahí sí ya está, ya lo está haciendo, incluso algunos 6 meses. Ya después de ese tiempo ya lo hacen de manera voluntaria. Pero al principio es reflejo, pero claro, eso ahí sirve, ese estímulo, para que en la evolución te va a servir para las funciones de la mano, por ejemplo. Todo lo que sea el agarre, la prensión, el cierre de la mano. Entonces, primero aparece como un reflejo para que después se instale y quede, se use para la función que vino, que sería, más que nada, funciones de la mano. Bueno, el sistema neurológico del recién nacido no es lo suficientemente maduro como para realizar movimientos controlados y coordinados de manera voluntaria.
pero sí presenta estos reflejos, va a ser de manera inducida. O sea, es lo que yo le digo, nosotros lo hacemos, lo hace. Eso es un perfeccionamiento que uno va haciendo para que después ya se quede instalado y bueno, así como el de prensión es el de funciones de la mano, el tónico cervical simétrico, después más adelante le va a servir para el gateo, entonces todos es como que se van enlazando uno a medida que van avanzando. Más estimulamos nosotros reflejos, mejor para el bebé, ¿sí? Cada uno de los reflejos que presenta el neonato tiene una función específica dirigida para la alimentación, defensa, locomoción, entre otras. Estos primeros reflejos primitivos irán perdiendo intensidad y desapareciendo, dando lugar a patrones de movimientos más complejos. Eso es lo que yo les digo, arranca como un reflejo arcaico y después ya se queda instalado como un patrón de movimiento. Están para eso. Se me desaparece esta. Ah, no. Y ahora, ¿cómo se hace así? ¿Mm? Pero, a ver, acá. Decí que encontramos algo siempre, sí. ¿Eh? Algún recurso hay, ¿viste? Bueno, acá tenemos un esquemita de los... ¿Ustedes ya vieron algo de reflejo? Todavía no dieron nada, no. Cuarto no, pediatría, no, todavía no. Bueno, ustedes van a ver que estos hay muchísimos reflejos, chicos, pero bueno, nosotros vemos los más importantes, los que podemos evaluar y que ya nos van a servir de puntapié para tener nos van a servir de gran ayuda. Bueno, ahí tenemos algunos reflejos. El de Moro, ya después se los voy a ir explicando. El de Moro, marcha automática. Ustedes ven que todos están presentes en el recién nacido. O sea que todo esto nosotros evaluamos. El pediatra cuando el bebé nace, si bien hace, digamos, todo lo que es el screening neonatal que se llama, donde hace todas las pruebas para localizar y confirmar la edad gestacional de ese chico, también evalúa algunos reflejos. Otros los evalúan. Vieron que a los días generalmente uno tiene que ir al pediatra, pasan poquitos días y va. Y ahí se le terminan de evaluar todos aquellos que no se evaluaron en el momento ese que es muy rápido y tan importante. Bueno, Moro, marcha automática, prensión palmar, prensión plantar o Babinski, tónico cervical asimétrico y simétrico. Fíjense, Moro, el de Moro, entre los 4 y los 6 meses, hasta ese tiempo puede durar. El de la marcha automática son 2 primeros meses, 3, muy poquito, ese dura poco. Prensión palmar, 3 meses. Prensión plantar o Babinski es el que más perdura. ¿Y por qué creen ustedes? Fíjense hasta qué daba, 9, 10 meses. Si yo les digo que todos evolucionan para algo o por algo, prensión plantar o Babinski, también lo van a encontrar. ¿A qué edad camina un bebé, un chiquito? Después de los 8 meses, casi al año. 9 meses, ya hay algunos, 9 meses como que es medio peque, pero 10 meses, 10 meses yo he visto chiquitos ya caminando, 7 meses ya se paran, capaz te pasan de corralito de lado a lado, o 8 meses ya lo están haciendo. 10 meses algunos, los muy chiquititos, así como muy menuditos, son a veces los que más rápido salen caminando, pero si no es próximo al año. Entonces, este reflejo, cuando evoluciona, ya es para que el chiquito camine. Por eso que tiene que estar tan presente durante tanto tiempo, porque ninguno a los 6 meses sale caminando, y no, porque sus huesitos no están preparados para eso. Entonces, por eso es uno de los que más perdura, porque está relacionado a la marcha. Y la marcha en el niño se va a dar 10 o 11 aproximadamente cerca del año.
Entonces después sí ya lo hace de manera voluntaria. ¿Qué pasa? Cuando vos apretás, abre el dedito gordo y el resto de los dedos. Entonces ese es el que nos va a ayudar después para la marcha. Mientras tanto nos va ayudando a modo de reflejo, porque algo me está apretando la planta y yo tengo que abrir el piecito. Entonces, por eso está el reflejo. Una vez que ya lo aprendió, que el niño ya empieza a hacer sus pasitos solo, que ya empieza a hacerlo de manera automática, entre comillas, porque le falta todavía, ahí ya deja de funcionar el reflejo y lo sigue haciendo de manera voluntaria, porque ya aprendió a caminar o porque está próximo a caminar. Bueno, el tónico cervical asimétrico, ese de 4 a 6 meses, ese generalmente está asociado más, ¿se acuerdan de ese reflejo? ¿O no? ¿O no vieron nada de reflejos? Ese está asociado más que nada a la alimentación del bebé. Entonces, si nosotros vemos de 4 a 6 meses, y generalmente hay muchos chiquitos, ahora se está continuando con la, ¿cómo es que se llama? Lactancia extendida, y vieron que algunos hasta los 3 años le dan inclusive, bueno, se extiende, pero bueno, ya después re voluntario, lo hace porque tiene hambre, ¿no? Pero acá al principio sí es reflejo. Entonces al girar la cabecita, ¿sí? Extiende el brazo, flexiona la piernita, es como ubicar la posición cuando la mamá le va a dar la teta. Entonces en esa posición que se va a ubicar en realidad se activa solamente el girar la cabeza. Ese es el del esgrimista que se llama. Y el tónico cervical simétrico, si nosotros vemos, va hasta los 10 años. ¿Por qué? Porque ese es, el simétrico es, vos extendés la cabeza y cuando vos extendés la cabeza los bracitos se extienden, ¿no? Y se flexionan las piernitas. Entonces, cuando nosotros, ese va a evolucionar en el gateo. Lo vamos a posicionar al chiquito. Al principio va a parecer como otro reflejo arcaico, pero a medida que va creciendo el bebé, que van pasando los meses, el posicionarlo así va a hacer que extienda los bracitos, flexione, entonces lo ubicamos para el gateo. Aunque el gateo es uno de los únicos, las únicas etapas que va pasando el niño, porque nosotros tenemos, levanta la cabeza a los 3 meses, ¿sí? A los 6 generalmente está paradito y lo podemos tener como balconeando, ¿no? Que uno lo tiene y queda así controlando su cuerpito. A los 8, a los 6 también se sienta, después ya empieza a tener control anterior, lateral y posterior, 8, 9 y 10 meses. Y este del gateo está presente más que nada entre los 5, 6, no, 5 no, 6 meses. La etapa específica son los 8 meses. Y después siguen con ese gateo hasta que se largan a caminar definitivamente. Pero es la única parte que pueden pasar por alto el niño, o sea que un niño puede no gatear y eso no significa que sean anormales. Es lo único. Después el sentar, el control de la cabeza, el control del tronco cuando vos lo tenés alzado, el sentarse, el equilibrio lateral, que vos lo vas a empujar y va a poner la manito. Esos todos deben respetar los meses. Si no están presentes en ese tiempo cronológico, y bueno, ahí hay que empezar a prestar atención. Igualmente porque no tenga un reflejo, nosotros ya vamos a hacer una alarma y decir, bueno, no, hay que evaluar varios reflejos como para confirmar de que puede llegar a haber algo. Porque eso va así. La edad cronológica del chiquito tiene que ir con el tiempo concreto de ese reflejo. Es así. Bueno, acá tenemos algunos de los gráficos. Este es el reflejo de Moro, que ¿cómo se estimula este reflejo? Uno es, o lo podemos tener al chiquito sostenido desde la espalda y haces como que lo vas a alargar, que se va a caer. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a abrir los brazos, aparte de llorar, va a abrir los brazos y va a cerrar después. Primero, el primer momento es como que se abre todo entero y después cierra. Ese es el reflejo de Moro. Después el reflejo de prensión, que es el que vimos ahí. Nosotros ubicamos el dedito, ¿sí? Ahí en la metacarpofalángica por debajo. Tenemos que abrirle la manito porque la tiene cerrada y
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestro dedo y va a apretar fuerte. Y a medida que si yo quiero traccionar, y es como un gancho, como es algo que está prendido. Entonces, si yo no le hago para soltarme, va a quedar ahí. ¿Mm? Pero y claro, porque tiene mucha fuerza, porque está ese compromiso flexor, que trae ese patrón flexor que traen desde el nacimiento, y que a medida que vayan pasando los meses, y cronológicamente también su cerebro vaya madurando, eso va a ir aflojando, pero al principio es bueno, eso es normal, pero 3, 4 meses, después ya no, después ya tiene que empezar a aflojar, ¿sí? Por ahí, fíjense chicos, hay bibliografías que casi todo lo arcaico lo terminan a los 6 meses. Y después hay otros que hay ciertas variaciones. Pero bueno, yo siempre digo, vos no te podés quedar con una sola cosa. Hay que hacer una evaluación entera, aparte de la observación que nosotros vemos. Y eso que decía yo al principio, de esa evaluación de la movilidad pasiva y activa, eso evaluarlo todo. Bueno, esto está dentro de ¿no? de la parte refleja, así que se evalúa. Bueno, ese ahí, si nosotros vemos, es el reflejo del gateo que dice ahí, es el tónico cervical simétrico. Extiende la cabeza y este es un bebito ya más grande. Extiende la cabeza y al extender la cabeza, fíjense cómo ahí está flexionadito, pero para poder caminar, esto sería como una estimulación de más pequeño. Ya después sí, ya van a empezar a extender y bueno, la idea es empezar a levantar el tronco también y flexionar las caderitas. El reflejo tónico del cuello, que ese sería el asimétrico, que es el que está arriba de todo, hacia donde gira, vos le girás la cabecita y eso es automático, vos no necesitas poder posicionarlo al bebé para darle de comer. Está acostadito, le giraste la cabeza, automáticamente va a extender ese bracito, hace una semiflexión de la de abajo, esta otra lo que va a hacer, esta flexiona y esta extiende, entonces se queda, bueno, no puedo hacerlo, pero es cruzado, ¿se entiende? Hacia donde vos giras la cabeza, estira el bracito, sería ahí, así, y ahí sería, flexiona un poquitito, extiende y esta la flexiona. Por eso que dice que es la posición del esgrimista. Así, ahí. Ahí. Bueno, igual ahí lo que más se marca siempre es en la parte de arriba, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos la valoración lo notamos más que nada de miembro ahí superior. Y se me va el cosito este. Acá está. Bueno, acá tenemos otros más. ¿Vieron el que yo les decía de Babinski? Que este sería el reflejo plantar. Uno le apoya el dedo en la plantita del pie y lo que va a hacer es eso. Eso. Después, una vez que nosotros, esto sería en cuanto a reflejo. Después de los 10 meses, esto ya no se tiene que dar de esa manera. Nosotros hacemos así, no debería suceder. Pero bueno, todos los reflejos que persisten no son buenos. Es patológico. Ya después vamos a ver las persistencias en la parte final. Bueno, ese es el reflejo de Babinski. Allá también, fíjate vos que lo está tomando nomás el piecito y cómo se le activa el reflejo. Se para el dedito gordo y los deditos demás se abren y se abducen. Reflejo de prensión, como para tener ahí otro gráfico. Tónico cervical asimétrico, fíjense que ahí posicionándolo boca abajo, boca arriba, como sea, vos le giraste y el reflejo se va a activar. Este reflejo de lateralidad, que es cuando el médico lo está, fíjense que ahí está recién nacido, es como para comprobar el sentido del equilibrio, en realidad lo sostenés ahí y bueno, después ya de más grandecito, que pudiera uno hacerle, ya en realidad es como que trataría no de estar tan en la flexión, sino que tratar de enderezar el cuerpito. Este acá, el de lateralidad. También son de arcaicos. Pero qué problema con esto.
El de lateralidad más o menos 4 meses, 3, 4 meses, porque después ya lo puede, sigue un poquito más, pero ya intenta alinearse, como que trata, no queda caído, sino que trata de alinearse. Entonces nosotros con eso comprobamos el equilibrio de ese chico. Es algo del equilibrio, el tono. Y generalmente están así como concatenados uno con el otro, ¿sí? Generalmente vos tenés uno, finaliza y arranca otro. Por ahí es una reacción la que puede llegar a arrancar. Generalmente las reacciones ya está más maduro. Entonces estamos hablando de 6 meses, por ahí más en adelante. Aunque le dije yo que hay reacciones que podemos verla desde los 3 meses de chiquito. Bueno, ese sería el simétrico que todavía está posicionado, pero todavía no está para gatear, ¿sí? Pero también se puede, fíjense cómo nosotros podemos estimularlo. Por eso a los chiquitos hay que estar encima, tratar de todo lo que podamos exprimirle. Yo a mis hijos agarré y le aproveché y les hice todos los reflejos vi por haber y más todavía. No, y es una hermosura poder hacer y vos tener la respuesta y vos decís, ay, qué hermoso, porque es lo que uno vio, lo que vos estudiaste. Por eso le digo, aprovechen, acuérdense el día de que ustedes les toque poder evaluarlos. Después el crecimiento se nota, o sea, hay algo que vos querés, ¿no? Es como que vos, bueno, le acelerás. Ellos caminaron desde muy chiquitos, ya los 2 era el año y ya estaban caminando. Por ahí, en ese tipo de cosas, notás, digamos, un avance. Después yo creo que también tiene que ver mucho con el contexto. El contexto, el mundo exterior, lo que vos tenés para ofrecerle, las cositas que vos tenés para ofrecerle, eso externo. Uno por ahí ve a veces un simple juguete, pero no es un simple juguete, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con todo, amén de lo que ya traen los gurises ahora. Porque los chicos ahora vienen como muy potenciados, entonces ya traen una viveza, pero desde adentro. Bueno, yo lo que pude comprobar con mi hijo, el primero, yo le ponía la música siempre, me habían regalado un CD de Queen, pero de bebé, o sea, todo llevado a bebé. Y bueno, lo escuché, con decirte que no sé ni dónde está, pero lo escuchamos todo el tiempo, era yo hacer cosas y siempre. Y vos sabés que yo dije, bueno, voy a probar eso que dicen, ¿no? Que el bebé escucha. Y, y yo se lo ponía después de chiquito, porque estaba re loco, pero una tranquilidad, era como que se calmaba y era una música, ¿viste? Cuando vos es algo conocido, ¿viste? Vos quedabas, decía, bueno, eso sí, ese sí lo pude comprobar. Yo con la nena no, pero con Santi, el primero mío, sí, sí, sí. Y eso es notable. Y ahí te das cuenta de que los chicos sí escuchan. Entonces, la importancia, ¿no? Del hablarle, de ponerle música. Y bueno, si vos le pones siempre esa misma música, después ponerla después de esa vida extrauterina, a ver qué resultado tienen. A mí me dio resultado. Así que bueno. Aunque después ya llega un momento que ya no da resultado para nada. Cuando ya son más grandes, pero muy chiquititos, sí, sí, sí. Reflejos primitivos o primarios. Conforman un grupo de reflejos muy importantes de evaluar y sobre todo entender respecto a su significado y especial relación con los procesos neurofisiológicos de maduración del sistema nervioso central y con la progresión del desarrollo psicomotor. Por lo tanto, estos deben ser considerados en el contexto del niño que se está evaluando y no de manera aislada. Esto no solo facilitará la evaluación, sino que además nos aportará mayor información sobre las potenciales patologías que nuestros pacientes pudieran padecer y así aplicar medidas paliativas oportunamente. En este caso sería, si nosotros no lo hacemos, poderles indicar dónde pueden o con quién pueden, a dónde pueden preguntar.
Pero, yo no sé por qué se cambia de lugar esto. Ay. Eh, bueno, yo por ahí a veces cuento eso que me pasó a mí. Yo ya hace rato que vengo trabajando. Yo fui la primera egresada acá de la carrera de kinesio. Así que bueno, tengo un par de añitos ya. Así como tengo de docencia 22 años, de trabajo en el consultorio también. Y bueno, es como yo les digo, esto nos sirve de puntapié como para que ustedes por lo menos sepan alertarse y alarmarse cuando tengan que hacerlo. Eh, yo no me dedico a chicos, no trabajo, o sea, más que hacer la kinesio respiratoria habitual que nosotros hacemos, pero nada de lo que es desarrollo psicomotor ni nada de eso. Pero bueno, uno sabe, lo ve y nos damos cuenta. Yo siempre cuento, a mí me llaman para hacer una kinesio respiratoria, una bebé que tenía 20 días. Como tenía neumonía, la mamá me pide ir al domicilio para no sacarla porque es pleno invierno. Así que bueno, yo iba a hacerle a la bebé que había nacido eso. Y tenía otra nenita que ella me habrá tenido, esta tenía 20 días y esa, pero nada, se llevaban, ella, mirá, tuvo la gorda y quedó embarazada al toque. Estaba, no sé, un año y capaz 1 año y 2 meses, 3 meses, algo así, era la nena. Y estaba sentada en una sillita. Y yo le digo, a la chica, Gina, la nena. Le digo, Gina. No, ella mira tele nomás, dice, le encanta mirar tele. Estaba en la sillita, y claro, toda la atención es para la bebé de 20 días que no se da cuenta de nada. Eh, y vos sabés que, bueno, yo voy a la primera sesión, fui la segunda, y le empiezo a prestar atención a la nena porque me llamaba la atención que quizás yo estaba en toda la sesión, ponerles cerca de media hora, un poco más porque yo sin charla no va mi sesión, entonces bueno, y la miro y siempre me llamaba la atención, bostezaba un montón, eh, se movía muy poquito, como que siempre estaba ahí mirando, o sea, miraba la tele, pero no miraba. ¿Vieron cuando a veces vos ves un chico que está ido? Que está ido como tildado. Pero en un niñito que esté tildado no es normal. O sea, que nosotros nos tildemos por ahí, ponele. Pero un chiquito de ese tiempo, no, no. Entonces ya varias cositas que ya me llamaban la atención. Bueno, lo miro una vez, lo miro la segunda vez, y la tercera ya no me aguanté. Aparte nosotros, como kinesiólogos, no podemos permitirnos eso. Yo veo que en el gimnasio están haciendo un movimiento que está mal, a mí no puedo. Una vez te puedo, pero ya nosotros como kine tenemos que corregir, hacer esa parte de kinefilaxia. Bueno, veo a esa nena, entonces le digo a la mamá. Y ahí me entero la edad que tenía, porque yo pensaba que era más chiquita, pero no me cerraba mucho, porque la de 20 días y dice ella, sí, dice, no, ella es re tranqui, dice, lo que pasa, dice que venía bien, pero ahora ya medio que ya no se quiere parar, debe ser porque está celosa de su hermanita, o dice, por ahí más o menos intentó controlar el esfínter, ahora ya no controla más, y bueno, y más, si van sumando más cosas para lo que yo iba pensando. Y le digo, mirá, le digo, yo no es por nada, digo, yo no me especializo en la parte de psicomotora ni nada de eso. Después bajé y le evalué unos reflejos y le daban patológicos. Y, por ejemplo, el de prensión lo tenía, el de plantar, bueno, está bien, 1 y 3 meses, pero ya tendría que haber seguido, estaba. Bueno, y ya más todo lo que ya venía sumando, entonces le digo, mira a la mamá, le digo, mira, yo lo que te recomiendo, le digo, la pediatra, no, dice que es como celo, qué sé yo, como que no le dan mucha bolilla tampoco. Fíjense ahí el entorno familiar, no se le da bolilla porque viene otro integrante y capaz que llama la atención. Y bueno, la cuestión, resumen, yo le dije, ¿dónde podés? Le digo, mira, le digo,
Si la médica pediatra no te da bolilla, yo te diría, buscate alguna estimuladora, una kine que se dedique a estimulación, que le haga una evaluación, y si no, te vas directamente al Garrahan, vos te vas como mamá, yo traigo mi hijo porque yo veo estas cosas raras. ¿Y ella qué fue lo que hizo? Hizo eso, decir que me hizo caso. Y bueno, le detectaron, yo después pasó un tiempo, yo terminé con la gordita, no la vi más, y después de un tiempo me la cruzo y me dice, dice, vos sabés que te agradezco un montón. Dice, la llevé al Garrahan y la nena tiene retraso madurativo. Y bueno, así que empezamos con todo el tratamiento. Ahora la gordita era la poca bolilla y estaban toda la nena ahora camina, se le nota, ese retraso madurativo que tiene, porque no solamente es, sino digamos, a nivel corporal también. Caminó muy tarde. Entonces, fíjense nomás con observar, uno, e involucrarse en número 2. Y esas dos premisas que estén para todo lo nuestro. Si nosotros conocemos a la persona o si vemos en un gimnasio que se está trabajando mal, hacer la corrección, marcarla. Después si lo quieren hacer es otra cosa. Acá, por suerte, la mamá me hizo caso y ni buscó directamente. Se fue a donde yo le dije que vaya al Garrahan y bueno, así fue. Y hasta el día de hoy sé que sigue yendo porque bueno, me quedó en contacto y por ahí veo cositas de ella. Pero bueno, es importante. Después ya no he tenido mucha conexión con chicos chiquitos o si han venido con alguna capacidad especial, ya vienen con su capacidad especial y se trabaja normal. Pero bueno, esto siempre lo comparto porque fue con la observación y con lo que porque fue hace mucho, fue cuando casi recién recibida, con lo básico que nosotros salimos de la facu. Ya sirvió como para darnos cuenta. Así que bueno, atenti. Ustedes también. Bueno, los arcaicos y posturales aparecen y se modifican en una secuencia ordenada. El retraso en su maduración, que debe estar de acuerdo a la edad cronológica, puede estar indicando retraso psicomotor. A veces puede persistir en algunos niños normales y sanos. Hay que realizar una evaluación profunda en esos casos como para corroborar la presencia o no de alguna patología. Esto es más o menos decir lo que ya dijimos. Acá tenemos algunos de los posturales, que es laberíntico anterior, el laberíntico posterior. Ese vos al bebé le flexionás la cabeza estando en supino. ¿Y qué es lo que va a hacer? Flexiona todos los bracitos y las piernitas. Vos con solo flexionarle la cabecita. Y el tónico laberíntico posterior es lo mismo. Nosotros le extendemos la cabeza y vamos a ver que se va a hacer como un arquito. Extiende todo, extiende los bracitos y extiende las piernas también. Eso lo podemos analizar tanto en flexión, como en prono, como en supino, y vamos a tener la misma respuesta. Y ese tónico laberíntico posterior también, que hace el movimiento de la extensión, estando ya en esa posición, tenemos un reflejo también, que creo que no lo pusimos acá, pero es el de supervivencia, que nosotros, supónganse que ustedes ponen el laberíntico anterior y le flexionaron la cabeza y va a quedar así, pero no, porque tiene el reflejo de supervivencia, que ¿qué creen ustedes que va a hacer? ¿Van a poner el dedito así y va a quedar así? ¿Ustedes qué creen? No, por más que sea, va a girar la cabecita. ¿Sí? Y ese es el reflejo de supervivencia que no se va a quedar con la almohada metida ahí. A veces uno como padre se asusta y piensa que sí, las posiciones en que lo ubicamos, no, pero bueno, está la parte refleja que se va a hacer de manera también automática. El tónico simétrico de la nuca, porque vimos anterior, pero en realidad es un reflejo postural, y el asimétrico son los mismos. Ven ahí, 3, 4 meses. Ahí tenemos lo que les decía yo recién. Vos en el caso del anterior le flexionás la cabecita, fíjense cómo se flexiona. El posterior lo mismo, acá lo tienen supino y aparece igual el reflejo. Y si lo ponemos boca abajo también aparece igual. Le extendés un poquitito la cabecita y va a extender los bracitos y las piernitas.
Eh, bueno, acá tenemos una de las reacciones que es de paracaídas. Esta, si bien, esta evoluciona después en la reacción de defensa, que es la que nosotros tenemos actualmente. Es una de, hay algunos reflejos y reacciones que nosotros tenemos. El de defensa es la evolución de este. El de paracaídas es, vos lo proyectás al bebé, que lo agarrás de los bracitos y lo tirás para adelante, tiene que tener más o menos ese tiempo. Si yo se lo hago a un bebito con 3 meses o al bebé recién nacido, no voy a tener respuesta. Entonces ya se necesita un poquitito más de elaboración ¿no? Del sistema nervioso central y tiene que haber crecido cronológicamente ese chiquitito, haber pasado meses como para poder tener ese estímulo. Si lo hacemos antes, no está. Tiene que estar más o menos entre los 6 y 9 meses, va a estar activado este reflejo. Entonces lo vamos a hacer y va enseguida a apoyar las manitos. Después tenemos, bueno, es este mismo de reacción de apoyo anterior, que está ahí sosteniéndolo. Ahí ya está como más canchero, está ahí abajo. El 7 meses paracaídas, pero estamos si nosotros vemos el de apoyo anterior o reacción de paracaídas, que ustedes lo pueden encontrar incluso en bibliografía así como separada, pero es el mismo reflejo, es el de paracaídas. Por eso lo ponemos entre los 6 y los 9 meses, es el tiempo normal que vamos a estar haciendo el estímulo y vamos a tener la respuesta. Después, el de apoyo lateral, el chiquito está sentado, fíjense, eso es al 8º mes, está sentado, y si nosotros lo llegáramos a empujar, si yo lo empujo un poquitito de al lado, ahí va a poner el bracito. Pero si tiene 5 meses, que más o menos empezó a sentarse, y yo lo llegara a empujar de lateral, se va a caer, porque no tiene activado el reflejo todavía. Y después tenemos el de apoyo posterior, 10, 12 meses. Ese ya está bien madurito, ya próximo al año, y acá sucede lo mismo. Siempre que nosotros hagamos o estimulemos, podemos comprobarlo a eso. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Lo vas a estimular, lo vas a empujar y el chiquito se va a caer, porque no tiene todavía activado el reflejo. Cuando lo tenga, va a apoyar las manitos. Bueno, esos son como también meses que tenemos que tener presente en ese desarrollo psicomotor del niño, lo que es normal. Y eso es bastante, tenemos que ajustarnos a esos meses, prestarle atención. ¿Qué pasa cuando los reflejos no se van y se quedan? Bueno, yo le decía a ese que, si bien dije el de paracaídas, ese en realidad después evoluciona con una reacción de defensa. Y esa reacción de defensa perdura en la persona, en el ser humano, hasta el último día de su vida. Salvo que esté inconsciente, no la va a tener. Pero si no, y ustedes fíjense enseguida, uno se va a caer y ¿qué es lo que haces primero? Poner los brazos. Entonces siempre cuando hay un accidente o algo, si no te quebraste el brazo, pasa cerca. Porque en realidad es la reacción que nosotros, brazo, muñeca o lo que sea, ¿no? Moro. Lo que pasa es que en mi cabeza se pone a pensar otras cosas, entonces voy a terminar con lo que tenemos que terminar. No, digo por ahí, le voy a decir. No, ¿vieron, por ejemplo, esos accidentes que capaz que suceden o que se cayó de un 8º piso? Entonces, como muy fácil saber, salvo que eso se haya caído de espaldas. Pero si esa persona se cayó de frente, se van a dar cuenta enseguida si estaba consciente o no. ¿Por qué? Por las fracturas en las manos o en los brazos, exactamente. Porque esa reacción de defensa vos la tenés, así estés en el momento, mientras vos estás consciente y lúcida, aparece, ¿sí? Es algo que aparece ante el peligro, se activa ante el peligro de la caída. Entonces, por ahí a veces uno ve y no tienen nada, de qué sé yo, y bueno, entonces, consciente no estaba esa persona, lúcida no estaba esa persona. Entonces ahí digo, es como que, viste, que uno empieza a relacionar y asociar. Bueno, en el caso que persista la reacción del reflejo de Moro,
Impide la alimentación, el control cefálico, las reacciones defensivas, causa pérdida del equilibrio en sedestación. O sea, lo van a sentar al chiquito y le va a costar, sí, le va a costar mantener el equilibrio si persiste ese reflejo. O sea, si pasan el tiempo que es normal donde deben finalizar. El de la marcha automática ocasiona incapacidad de disociación de los miembros para gatear, para caminar. El de prensión palmar, retraso en la aparición de la prensión voluntaria, retraso en el apoyo de la mano abierta o en las reacciones equilibratorias. Prensión plantar, retraso para caminar, para pararse, provoca equilibrio inadecuado en bipedestación con posibilidad de formaciones en los pies. El tónico cervical simétrico impide la posición cuadrúpeda. Por lo tanto, el niño no puede balconear, rolar, gatear, sentarse. Ese era, ¿se acuerdan del simétrico? Era extendemos la cabeza y se van a extender los bracitos. Esto es más que nada cuando nosotros hablamos de retraso madurativo. Vos por ahí a veces el retraso madurativo lo podés encauzar en alguna patología, en otras no. Es un retraso en desarrollo psicomotor del niño. Es que hubo algo, digamos que no estuvo, el sistema nervioso no maduró a la misma altura de la edad cronológica del niño. Entonces, algunas pueden llegar a, si vos el chiquito nace, por decirte, con alguna parálisis cerebral, o, bueno, sin duda, ¿no? Va a tener una alteración, es ahí como que tenés a flor de piel todas estas cosas. Pero el tema está cuando vos encontrás un niño, lo que pasa es que hoy el autismo a veces vos no le encontrás un trastorno en el desarrollo psicomotor y te das cuenta después, una vez que empieza a socializar, ¿no? Algo podemos tomar de la socialización en esos chicos. Pero más que nada estamos hablando de retraso madurativo. A veces la falta de oxígeno en el momento del parto te arruina toda la existencia y te arruina para siempre porque ese chiquito va a tener un retraso a nivel madurativo. Va a poder hacer un montón de cosas, va a poder desarrollar un montón de cosas. Vos vas a poder estimular todos estos reflejos y le va a hacer bien al niño. Pero bueno, siempre es como que va a andar atrás, vos tenés la edad cronológica y el madurativo siempre va a ir por detrás. Y eso no se va a equiparar. Hagas lo que hagas. Va a mejorar, sí, le vas a mejorar un montón, le vas a mejorar la calidad de vida a ese niño. Pero, bueno, siempre va a haber ahí como un desfasaje. ¿Sí? Lo mismo que no aparezca, ¿sí? La no aparición también es un problema, ¿sí? Así como que, salvo como yo les decía, el único que se puede pasar por alto y que no es un problema es el de gateo, el de gatear. El de gatear. Es el único que se puede pasar por alto dentro del desarrollo psicomotor. El resto tienen que estar todos. Que no estén es un problema. El tema que a veces vos no podés diagnosticar con una ausencia de un reflejo. O sea, hay que hacer una evaluación un poquitito más amplia. Y bueno, tiene que por lo menos cumplirse en varios reflejos como para vos darte cuenta. Sí. Pero sí, el que no haya es un problema también. Puede desaparecer, sí. Sí, por ese mundo exterior, sí. Claro, o sea, te traumó el tema de la carita y después ya empezaste a gastear con la cola, ¿sí? Para colmo, si ustedes después ya cuando vayan a estudiar en psicomotricidad, van a ver gateo, hay, pero 100 formas de gatear. Y vos las mirás a todas, algunas son las más conocidas y después está el del de sentado, ¿sí? Claro, bueno, vos ahí en realidad lo que hiciste es modificaste por un trauma. Vos modificaste un reflejo, pero lo seguiste haciendo de otra manera. Después, fíjense, distintas formas de gatear. Tienen una banda.
Y el uso de andador está debatido, ¿viste el tema? Yo particularmente lo puse a mi gurí porque lo ponés, ¿viste? Pero bueno, lo que sí yo respeté es de no ponerlo antes de tiempo. Entonces vos decís, un chiquito, vos lo podés parar. Yo cuando vi que ya él se paraba normal ¿cómo es? En el corralito, que yo estaba acá y si de la nada yo andaba haciendo algo para allá y él pasaba para allá y se fue. Entonces ahí dije, bueno, ahí yo lo puedo poner, porque él mismo hacía fuerza con sus piernitas para mantenerse de pie, no era que era algo obligado. ¿Qué pasa? Si las piernitas de los chicos de por sí no tienen, ¿no? Digamos, son muy frágiles. Entonces, si vos obligás a que ese cuerpito esté parado, tenés una tendencia a que se produzca como un pandeo ahí en las piernitas, ¿no? Como que quiera hacer una torsión o como que se quiera hacer un arco. Entonces estás estimulando a que eso ocurra. Si vos lo ponés en el tiempo oportuno, me parece que no está mal, ¿sí? Yo no lo veo mal. El tema es cuando vos lo ponés de muy chiquitito. De muy chiquitito, sí. Sí, sí. Puede traer inconvenientes, ¿sí? ¿Cómo es? Los varos, por ahí que se pueden llegar a marcar. Tras que desde bebé son bastante varo algunos, hasta que después empieza a tomar la forma normal su huesito. Sí. Así que eso, una vez que está bien paradito y que mantiene su cuerpito de manera voluntaria, sí. Antes no. Tónico cervical simétrico, y bueno, ya habíamos dicho. El asimétrico impide el logro de la línea media, retrasa la actividad bimanual, el apoyo en prono, el rolado y el gateo. El tónico laberíntico en supino, hay presencia de mal control cefálico, retracción de hombros, retraso en el rolado. Claro, vos lo querés ahí, y si no lo puede hacer, es lógico que no mantiene la cabecita. El laberíntico en prono, retraso del balconeo, gateo, rolado, impide la sedestación. El balconeo es el control del tronco y el mantener la cabecita. Cuando nosotros lo ponemos acá, que está paradito y miran, ¿no? Bueno, ese es el balconeo. Ese ahí. Y bueno, rolado impide la sedestación erecta. Estas son las persistencias de los que yo les mostré y les di. Van a encontrar, si ustedes quieren profundizar, o bueno, si no, yo les puse la bibliografía que es prácticamente entera, el librito es en la clase, la de Lidia Coriat. Van a encontrar un montón de reflejos, un montón de reacciones, pero bueno, esto de puntapié para trabajar les sirve re bien. Y tenemos muchísima información. Después lo van a ampliar en la otra materia. Ahí van a dar mucho más, ¿sí? Bueno, a ver, creo que ya fue lo último, ¿sí? Porque ahí está la bibliografía. Sí, allá. ¿Cómo? Ustedes práctico en sí no van a tener de esto en el parcial y la duración de los reflejos, o sea, se te puede dar, por ejemplo, un reflejo y no sé, por decirte, yo te pongo que el palmar finaliza a los 10 meses. Y bueno, después ponemos diferentes reflejos y como para que ustedes manejen. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven ustedes de esto acá? Primero, la evaluación activa y pasiva que nosotros hacemos en un paciente chiquito. Y en el caso, ¿no?, de los reflejos o de las reacciones, conocer el tiempo cronológico que dura ese reflejo, que es lo que a ustedes les va a servir para después trabajar. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben manejar en la parte de pediatría. Y la evaluación, que es lo kinésico, es lo que nosotros hacemos. Bueno, y si bien no está, pero sabemos que la observación es el método por excelencia que está en todo tratamiento y en toda evaluación nuestra. Y eso desde el momento 1 que ya el paciente va ingresando, desde el momento 1 que nosotros
tenemos contacto con nuestro paciente y lo estamos observando. Así que eso también se suma. Pero eso sería lo que se puede llegar a evaluar. Los tipos de movilidad, pasiva, activa, qué reflejos, qué reacciones, qué es un reflejo, qué es una reacción. Sí, yo de esto acá, yo lo que te puedo llegar a preguntar es la parte de la movilidad. Pasiva activa y vos ahí explicar. Igualmente ustedes saben que tienen la instancia escrita, que eso generalmente es todo teoría, porque si nosotros empezamos, la otra vez fue mezclado con práctico porque, bueno, éramos muy poquitos docentes y si lo evaluamos todos ustedes son 120 o un poquito más, 120 y. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo práctico se toma práctico, no se toma otra cosa. Entonces, como que esto acá no estaría mucho encajando, pero si se llegara a preguntar, yo te voy a decir, bueno, ¿qué evaluás en pediatría? Bueno, movilidad pasiva, movilidad activa, y ahí mencionás qué es lo que es pasividad, consistencia, extensibilidad, movimientos espontáneos, reflejos y reacciones dentro de lo activo. ¿Mm? No es largo esto, no es largo y es lindo. ¿Eh? Así que bueno. Y de marcha, bueno, de marcha tienen básico, las fases, por supuesto, después todos los parámetros espaciotemporales, eso tenemos que manejarlo. No, eso fue bien práctico, eso fue para la parte práctica, que ustedes vean cómo pueden corroborar dentro de los parámetros que a ustedes se les da, que hay aparatología como para hacer esa medición. Y hoy me enteré que no sabía, o sea que para el año que viene lo vamos a implementar, del espirómetro. Yo no sabía que hay acá espirómetro para hacer espirometría, no sabía, nadie me dijo nada. Profe, hay acá. Así que me dijo Walter, mira, Liana, que acá hay un espirómetro. Le digo, ¿cómo no me dijeron antes? Así que bueno, eso lo vamos a implementar para la... Ahí estaría buenísimo, porque uno lo ve en la parte teórica, pero ir a la parte práctica es otra cosa. Fíjense ustedes de marcha, bueno, sí, vos hablas, está bien que este aparato te da muchos datos de manera solita, solamente con cargar y tener el dispositivo, ¿no? Pero bueno, tenés las fases, qué es lo que ocurre en cada fase, la participación muscular en cada fase, cómo se comporta esa articulación en cada fase de esas subfases. ¿Qué más tenemos de marcha? Marchas patológicas algunas, no es que vamos a, de las más conocidas, las más comunes, porque esa es otra cosa que ustedes después ven y profundizan más adelante. Entonces nosotros nos quedamos con lo más concreto. Pero se puede llegar a preguntar, por ejemplo, una consigna que sea solo marchas patológicas y bueno, te va a dar la consigna y bueno, el nombre de la marcha y ustedes verán si es correcto o no, si esa marcha es correcta o no. ¿Eh? Si se te pide una patológica, y por ahí puede ser. Se han pedido. Hemos pedido, sí, sí. Sí, sí. Ahí búsquense las más comunes, chicos. Las más comunes. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Quién preguntó? Acá. Sí, los músculos también. Por eso le decía a él, en cada fase de la marcha. Que hubo un alumno o alguien que me preguntó, me dice, profe, dice, usted fue diciendo y nombrando en cada fase la participación muscular. Dice, usted no me podría mandar, imagínate, tengo que mandarle un escrito bastante largo, porque en realidad vos tenés que detallar de la cadera, de la rodilla y del tobillo la participación muscular. Y a su vez, cómo está esa, digamos, sí, la participación muscular. Entonces, mi respuesta fue, no me acuerdo si era alumno, no sé. ¿Vieron el libro de la marcha humana de Eric Biel, que está en biblioteca? ¿No? Bueno, de ese libro, en realidad, está sacado prácticamente todo lo que es marcha. ¿Mm?
Es un libro chiquito, amarillo, de tapita amarilla, que dice La Marcha Humana. Creo que tiene el libro físico. A mí me lo mandó Susi en PDF, que me lo imprimí, pero está feo para imprimirlo porque se ve que está hecho de un cuadernillo. Entonces, ¿vieron cuando vos imprimís y salen todos los anillitos que se ven? Pero bueno, yo lo necesitaba, así que me lo hice. Pero si no, acá está el físico de última. Y les digo por qué se le va a servir. Es un libro viejo, pero por ejemplo, yo que hice la diplomatura en biomecánica, usan ese, allá en la facu esta. Y se sigue usando porque tiene un montón de datos que son importantes y la bibliografía nueva es lo mismo, exactamente lo mismo. Así que bueno, ese es el que te va a servir para sacar la participación muscular. No te digo que pongas toda, porque vas a ver que es muy extenso. Pero bueno, lo principal que es qué es lo que está pasando en cada sector. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es de marcha. ¿Algo más? ¿No? Bueno, estamos entonces. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere.